Por cierto, tenemos muchos catedráticos en esta edición y hablaba con nuestra siguiente ponente y dice, yo solo soy profesora. Como diciendo, bueno, hombre, por favor. Pues ella es profesora titular, aquí también, en la Universidad de Valladolid. Se llama Zoraida Verde y nos va a hablar de farmacogenética. Un fuerte aplauso para Zoraida. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación al Parque Científico de la Universidad de Valladolid a participar aquí hoy y a vosotros por haber venido. Yo os voy a hablar de farmacogenética como una herramienta más a tener en cuenta para un envejecimiento saludable. ¿Por qué? Porque quería hablar de algo que trabajo y también me gustaría destacar que el envejecimiento es un proceso complejo, heterogéneo y multifactorial, que no se conocen muy bien los factores biológicos que lo determinan. Los biomarcadores o sistemas fisiológicos como biomarcadores de envejecimiento presentan controversia en su empleo. Por un lado, como he comentado, todavía queda mucho por saber acerca del origen biológico del envejecimiento. Y por otro lado, muchas veces las asociaciones encontradas están camufladas por otras asociaciones previas con la propia patología. Por tanto, no nos están dando una idea real de este envejecimiento. Yo, desde hace muchos años, mi línea de trabajo, por resumir, se basa en el análisis de marcadores, de biomarcadores genéticos, farmacogenéticos y bioquímicos aplicados. ¿Aplicados a qué? Pues a un gran número de procesos y patologías. Tabaquismo, cáncer de mama, cáncer de pulmón, EPOC, longevidad, rendimiento deportivo, envejecimiento. Parece que hago muchas cosas, ¿no? Pero hay que destacar que confluyen, que las bases biológicas del envejecimiento coinciden con las bases biológicas de muchas patologías crónicas. Y además, las patologías crónicas cursan con un envejecimiento acelerado. Entonces, tampoco hay tanta diferencia. ¿Por qué envejecimiento? Pues yo creo que está bastante claro, ¿no?, en la diapositiva. En esta vida hay que ser práctico. Yo en el año 2017 me trasladé a la Universidad de Valladolid, al campus de Soria. Entonces dije, bueno, pues aquí me focalicé en un grupo de pacientes fáciles de reclutar, ¿no? Y por prevalencia, pues en Soria teníamos bastantes. Como comentaron el otro día en Naucas Palma, Marta González Freire, estamos ante un incremento de nuestra esperanza de vida. Venimos ya viviéndolo bastantes años, a pesar del COVID, y la previsión sigue siendo la misma, que va incrementando. ¿Quién no quiere vivir tantos años, ¿no? Pero, ojo, a mí me gustaría vivir muchos años, ¿no?, con un buen estado de salud, tanto física como mental. Al final, tener una lifespan larga, ¿no?, que me acompañe con una health span, ¿no?, que mi salud pues acompañe. También cabe destacar que estamos sufriendo un proceso de feminización de la vejez. Hay una prevalencia muy elevada de mujeres en los grupos etarios. Asimismo, también son ellas las que se ocupan del cuidado de las personas mayores, pero esto nos daría para hablar de otro día más. Desde hace más de 20 años se ha incrementado el número de trabajos que abordan los factores biológicos relacionados con el envejecimiento. Ha habido un desarrollo de lo que se denomina gerociencia, identificando sistemas o factores que nos permiten identificar, ¿no?, riesgos de envejecimiento e incluso tratar de modificarlos para prevenirlo. De la misma manera que han ido evolucionando este tipo de estudios o trabajos, también la población ha ido envejeciendo, siendo necesario un cambio de trabajo, un cambio de paradigma de trabajo, de manejo de este tipo de población por los sistemas sociales y sistemas sanitarios. Al final lo que nos interesa es que estas personas estén bien y que mantengan su calidad de vida. Realmente yo puedo tener un marcador que me indique cómo envejece una persona y cómo va a ser su calidad de vida y su estado de salud. ¿Yo puedo medir realmente el envejecimiento? Pues el envejecimiento, como yo he comentado, es un proceso multifactorial, complejo, heterogéneo. Por tanto, hay muchos factores asociados que influyen en este tipo de envejecimiento. Lo ideal sería tener un marcador que me dé mi edad real, ¿no? Porque, por un lado, yo tengo mi edad cronológica, lo que aparece en mi DNI, y, por otro lado, mi edad biológica, ¿no?, realmente lo que refleja mi estado de salud en ese momento, ¿no? Sería ideal tener un marcador que refleje esta situación real. En las últimas semanas se ha hecho eco la prensa de una noticia que hablaba del primer trasplante renal en España a una persona mayor de 90 años. La controversia estaba en la edad, porque era un individuo que parecía estar, ¿no?, en la última fase de su vida. Pero una persona, o es una persona, mejor dicho,
con un estado de salud general buenísimo, físico, mental, sin ninguna patología, con una buena salud cardiovascular. Es decir, que su calidad de vida iba a ser muy mejorada gracias a este trasplante renal. Por otro lado, podemos tener un individuo de 60 años, ¿no?, con un estado de salud muy deteriorado y es bastante más joven cronológicamente. Por eso es necesario tener biomarcadores que me indiquen realmente el envejecimiento real, ¿no?, de una persona, porque es tan heterogéneo que no sabemos bien cómo explicarlo. También en los últimos años se han puesto de manifiesto, gracias a un número de publicaciones muy elevadas, que no tiene por qué la vejez ser la antesala de la morbilidad. No tiene por qué, cuando yo envejezco, incrementar tanto mi número de patologías que al final merme enormemente mi estado de salud. Es decir, yo puedo tener al final un envejecimiento también saludable, un healthy aging, o un envejecimiento exitoso. Es curioso que si buscamos healthy aging en Google, lo primero que nos aparece es un anuncio de una crema. Es reflejo de nuestra sociedad actual. A mí me gusta mucho, me encanta una frase de Rita Levi, que fue premio Nobel de Fisiología o Medicina en los años 80, que ella siempre dice, o decía, mejor dicho, que lo que importan no son las arrugas de la cara, sino las del cerebro. Y eso es algo que teníamos que aprender todos, ¿no? Más allá de esta cita y del anuncio de la crema, los siguientes ya enlaces sí que eran de la OMS, eran del NIA, el NIH. No hay una definición clara de healthy aging, pero sí que conocemos muchos factores que contribuyen a este envejecimiento saludable, ¿no? Factores, indicadores, ya sean intrínsecos de la propia persona, es decir, cómo soy yo, ¿no?, cómo soy de serie, mis características que poseo que hacen que envejezca muchísimo mejor, mi DNA, ¿no?, mi genotipo, al fin y al cabo, y otra serie de factores externos que son más o menos modificables, ¿no?, indicadores que me van a permitir yo también tener un envejecimiento más saludable. Por ejemplo, la calidad de vida, ¿no? Todos nos suena calidad de vida. Calidad de vida yo siempre había pensado que era un valor absoluto, ¿no? Y tú tienes buena calidad de vida o mala calidad de vida. Pero gracias a compañeras mías de enfermería, ¿no?, que sí que saben la verdad muchísimo de este tema, que yo hasta el momento no sabía mucho, sí que es cierto que calidad de vida es algo más, es una variable, en este caso, multidimensional, que aborda una serie de factores, como puede ser movilidad de las personas, capacidad a desarrollar las actividades de la vida diaria, también estado de salud mental, ¿por qué no?, ansiedad, depresión, estrés, etcétera, etcétera. Es decir, que al final, con calidad de vida, se está haciendo un abordaje integral del estado de salud de esa persona. Nos da muchísima información, ¿no?, sobre esta autopercepción de ella. Entonces, una buena calidad de vida, obviamente, pues un buen envejecimiento. Más factores que conozcamos, ¿no?, obviamente, pues las relaciones sociales y, ¿por qué no?, bueno, el número de patologías y cronicidades. Y, ¿por qué no?, también hábitos de vida. Hábitos de vida, mi dieta, alimentación, si yo practico ejercicio físico, si fumo. Y, ¿por qué no?, los fármacos. A medida que envejecemos, es lógico, ¿no?, que aparecen cada vez más patologías asociadas al envejecimiento y estas patologías son tratadas con fármacos, ¿no? De ahí que se considere polimedicación el consumo mayor o igual de 5 fármacos. La verdad es que hay varias definiciones, incluso se llega a considerar polimedicación el consumir más fármacos de los que son estrictamente necesarios. La polimedicación en Europa alcanza aproximadamente un 31% en población mayor de 65 años. Es decir, es algo que vamos observando que incrementa a medida que envejecemos hasta llegar a esta cifra. Además de las patologías que yo tengo, ¿no?, que necesiten ser tratadas, y la edad, hay otros factores que también influyen en la polimedicación, ¿no?, como puede ser el sexo del individuo, si está institucionalizado o no, obesidad, tabaquismo, etcétera, etcétera. Está claro, o yo creo que es obvio, que teniendo en cuenta que los individuos ancianos son individuos especialmente vulnerables debido a sus condiciones específicas fisiológicas y con un alto riesgo de desarrollar efectos adversos por el consumo de fármacos, que en el momento que los consumen o que están expuestos a una polimedicación, ¿no?, produce una serie de efectos negativos que van a mermar su estado de salud y su calidad de vida. A ver, yo creo que está claro, ¿no?, que al final una persona, si consume un fármaco, es bastante probable, una persona anciana,
que al final le pueda generar un efecto adverso, ¿no?, que vaya a ser tratado con otro fármaco, que a su vez genere otro desajuste en su organismo, que sea tratado con otro fármaco y al final tengamos una bola enorme, una cascada de fármacos, ¿no?, que merma la calidad de vida y el estado de salud de estas personas. Asimismo, es lógico, ¿no?, que cuando yo tomo muchos fármacos de forma simultánea, estos interaccionen, ¿no?, y también causen efectos negativos en el organismo. Más o menos con 20 fármacos, que no es nada exagerado, o sea, no es ninguna cifra súper elevada, hay un 100% de interacciones medicamentosas. Principalmente, ¿dónde va a afectar esto? Pues incrementa el riesgo de síndromes geriátricos, de incremento de caídas, de fragilidad, de deterioro cognitivo. Todo esto lo que va a hacer es incrementar los costes sanitarios, pero ya no solo en farmacia, en ingresos, visitas de atención primaria, pruebas diagnósticas. Asimismo, la polimedicación está asociada con malnutrición o riesgo de este, porque los ancianos cambian su patrón de alimentación cuando consumen un gran número de fármacos y precisamente no van hacia una alimentación más saludable. Y por último, que no deja de ser lógico, también afecta a la adherencia al tratamiento. Si yo tomo muchas cosas, al final se me olvida tomar alguna de ellas. O si tomo varias cosas que no me sientan muy bien, al final me dejo de tomarlas, porque prefiero no tomarlas a encontrarme mal. Es peor el remedio que la propia enfermedad. Prevenir y predecir el impacto clínico de la medicación o la polimedicación en individuos ancianos es clave. ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Hacia un modelo centrado en el paciente anciano, que interpole, tanto por un lado, todas las evidencias científicas que son suficientes y que hay publicadas, y por otro lado, todos los datos y características que tengamos del propio paciente, ya sean intrínsecos, marcadores internos del propio paciente, biomarcadores, o factores controlables, modulables de su entorno, ¿no? Y todo ello, obviamente, con un buen sistema de salud digital, ¿no?, para que cualquier profesional sanitario en cualquier momento, ¿no?, pueda consultar los datos del paciente y tenga toda esa información para manejar, ¿no? Es decir, necesitamos un sistema individualizado, centrado en el paciente. La clave de esta terapia dirigida, o uno de los pilares para esta terapia dirigida, es la farmacogenética. Y yo creo que lo vais a entender muy bien con el siguiente ejemplo. Bueno, voy a ser poco original y bastante recurrente, porque no sé si habéis visto alguna charla de Naucas, pero siempre se suele invitar al público a que mire a los que tenemos alrededor, ¿no? Derecha, izquierda, delante, detrás. No tenemos nada que ver con ellos, ¿no? Distinto color de pelo, de piel, de ojos, altos, bajos, unos llamamos gafas, otros no. Bueno, pues si tenemos suficiente variabilidad física que para ser distintos, ¿por qué no vamos a tener distintas respuestas a un mismo fármaco, ¿no? ¿Dónde está este enigma, la solución a este enigma? En nuestro ADN. Hay suficiente variabilidad genética para que tengamos distintas características físicas, que seamos tan maravillosamente distintos y que también va a afectar a cómo metabolizamos, cómo degradamos o el efecto que tiene en nuestro organismo un fármaco. No todos los individuos vamos a responder igual al mismo fármaco. Y eso es la definición de farmacogenética. Es el estudio de variaciones genéticas que están relacionadas con la respuesta a los fármacos de los individuos. Cuando yo tengo un mismo grupo de individuos, como he comentado, no tengo por qué observar la misma respuesta. Cuando hablamos de fármacos, yo creo que hay que tener claro, ¿no?, que es como un equilibrio entre dosis efectiva y dosis tóxica, ¿no? Es decir, entre efecto beneficioso y efecto negativo o toxicidad. Así, si tenemos un grupo de pacientes diagnosticados con la misma patología y pautados con el mismo fármaco, vamos a tener distintos resultados. Un grueso, entre un 25 y un 75%, sí que estarían en este grupo de pacientes que es beneficioso el fármaco. Pero, ojo, podemos hacer subgrupos. Tendremos los que es beneficioso y, a su vez, no tiene ningún efecto negativo, estarían fenomenal, pero tendremos los que es beneficioso y, encima, o además, tiene un efecto negativo. Estos ya estarán regular. Por lo contrario, aproximadamente un 30% de los pacientes no experimentan ningún beneficio cuando consumen el fármaco. Podemos volver a hacer subgrupos. Tendremos a los que no experimentan ningún beneficio, tampoco toxicidad. Bueno, pues vale, es como agua, no pasa nada. Pero tendremos también a los peor parados, ¿no?, que al final no experimentan ningún beneficio y encima el fármaco es tóxico. Para cambiar el valor de los números, por decirlo así, ¿no?, 1 de cada 3 individuos no está pautado con una medicación correcta para él, ¿no?, para que os hagáis a la idea. Y no quiere decir que los fármacos sean malos, ¿no?, sino que tenemos dosis inadecuadas en individuos inapropiados.
En los últimos años han ido incrementando enormemente los estudios publicados sobre farmacogenética y farmacogenómicos. Sabemos ya tenemos un montón de datos y un montón de información acerca de variantes genéticas que están relacionadas con la respuesta a fármacos. Hay guías de recomendación elaboradas, bases de datos, consorcios donde está toda esta información recogida, prevalencia en distintas poblaciones, qué fármaco va asociado con una serie de mutaciones a analizar, ¿no? Y el efecto fenotípico que refleja en el paciente. Tanto la FDA como la EMA han incluido en el prospecto de muchos fármacos las indicaciones de análisis farmacogenético o bien recomendaciones. Es decir, tenemos suficientemente información, ¿no?, para saber que esto existe y lo podríamos usar. Cuando también hablamos de un fármaco que entra en nuestro organismo o el paso del fármaco por el organismo, también hay que tener claro que al final el fármaco lo que hace es atravesar una serie de membranas celulares. Y podríamos destacar dos procesos. Por un lado, la farmacocinética, absorción, excreción y metabolismo, degradación del fármaco. Y por otro lado, la farmacodinámica, distribución y el punto de acción, la diana de este fármaco. Pues todos estos procesos que ocurren dentro de mi organismo, más o menos variables, son muy distintos de un individuo a otro. Y esto se vuelve a fundamentar en variaciones en nuestro ADN, en esas 3.500 millones de letritas que forman nuestro ADN, que hace que seamos distintos. Pues también en estos procesos somos distintos. Uno de los procesos más estudiados o con más publicaciones asociadas es el de metabolismo. ¿Por qué? Porque el citocromo P450, que suena así muy mal, ¿no?, es un macrosistema enzimático hepático que metaboliza el grueso de nuestros fármacos, degrada el grueso de nuestros fármacos, aproximadamente el 80%. Está formado por más de 120 genes y pseudogenes y por ahí pues, va a pasar casi todo lo que tomamos, ¿no? Degradar, metabolizar. Vamos a ver un ejemplo de cómo estas variantes genéticas afectan a la dosis de fármacos que cada uno necesitaríamos. Si las variaciones genéticas que yo poseo al final generan que mi metabolismo del fármaco sea normal, sea estándar, bueno, pues al final, pues muy bien, yo necesitaré una dosis estándar del fármaco. Si nos vamos un poco hacia uno de los extremos, ¿no?, pues yo puedo que las variaciones genéticas que yo tengo al final lo que hagan es que yo degrade el fármaco muchísimo más rápido. Por tanto, yo necesitaré una dosis más elevada, ¿no?, para que le dé tiempo a ejercer su efecto en su punto de acción antes de degradarlo. Tampoco me tengo que pasar de rapidez, ¿no?, porque al final lo que hará ese fármaco es nada, ¿no?, va a ser como agua, porque lo voy a degradar tan rápido que no le da tiempo a hacer nada dentro de mi organismo. Me tendrán que cambiar de fármaco. Si nos vamos al otro extremo, tendremos metabolizadores lentos, o sea, es decir, que yo degrado el fármaco más lento de lo normal. Riesgo de sobredosis, me tendrán que bajar la dosis de fármaco. Y si seguimos agudizando esto, ¿no?, tendremos también metabolizadores nulos que hacen que yo no sea capaz de degradar este fármaco. Es decir, necesito de nuevo un cambio de fármaco debido al exceso de toxicidad. La mayoría de los fármacos que nos pautan siguen un modelo tradicional de ensayo-error. Bueno, pues usted va al médico, ¿no?, al final le analizan varias características, ¿no?, pues sexo, edad, pues, alergias, pues ya está. Te pautan un fármaco, ¿no?, y bueno, más o menos solemos tener suerte porque somos del montón, ¿no?, y acabamos dentro de la campana de Gauss que está dibujada, somos individuos que estamos ahí. El problema es para los individuos que están en los extremos. Para estos hay que recalcular ruta porque ese fármaco no funciona correctamente. El modelo que propone la farmacogenética, ¿no?, del que nos aprovecharíamos de los análisis farmacogenéticos, sería un modelo de genotipado anticipado. Es decir, antes ya de pautar cualquier fármaco, ¿no?, se realiza un genotipado al individuo, ya sabemos los alelos, las variantes que posee y ya con eso podemos ajustar dosis, incluso fármaco más adecuado, ¿no?, siempre tratando de optimizar la eficacia del fármaco y disminuyendo los efectos adversos que éste pueda ocasionar en el individuo. Ojo, también la farmacogenética es una pieza más, ¿no?, a tener en cuenta. Vamos a tener otros factores, incluso niveles plasmáticos, ¿no?, a la hora de modular el tratamiento de un paciente. Volviendo a la diapositiva que yo he planteado al principio, ¿no?, en la que yo ponía de manifiesto que había una serie de consecuencias negativas para el estado de salud de las personas ancianas por la medicación o polimedicación, ¿no? Sí que tenemos clarísimo que hay suficiente evidencia científica que linke o estudios de asociación entre genética y efectividad de los fármacos. Pero tenemos también evidencia suficiente que indique que estos estudios que combinan genes y fármacos de farmacogenética repercutirán positivamente sobre el estado de salud y la calidad de vida de estas personas de edad avanzada.
Pues solo he señalado unos poquitos, pero sí, cada vez hay más evidencia científica que pone de manifiesto que el análisis farmacogenético se traduce en una disminución de caídas, en una mejora de calidad de vida. Incluso hay estudios coste-efectividad, ¿no? Que realmente económicamente es más interesante, ¿no?, el gasto que se hace en un estudio farmacogenético, ¿no?, que el que es derivado de una mala praxis al final. Entonces, volviendo un poco al origen de la charla, el futuro, ¿qué nos espera? ¿No? Y espero que sea un futuro cercano. Pues sí, pues al final la farmacogenética es un pilar clave, es una herramienta más para manejar, en este caso, pacientes en edad avanzada, ¿no?, y que además se va a nutrir de otra serie de factores que podamos unir, ¿no?, para una mejora de su calidad de vida y de su estado de salud. ¿Qué tendremos que cambiar o qué hace falta también modificar? Pues obviamente hay que cambiar las partidas presupuestarias, ¿no?, para incluir este tipo de análisis. Hay que incrementar el número de evidencias científicas, como siempre. Habrá también que cambiar la forma de trabajo de nuestro sistema sanitario, formar a los profesionales sanitarios. Pero lo más importante es que tanto la educación como la investigación son pilares básicos para fortalecer nuestro sistema de salud. Muchísimas gracias.